Buenas noches a todos los guardianes. Los invito a escuchar La Noche de Terror de hoy. Como siempre, su fiel servidor, Darío Marderdots. Que disfruten las historias. Vamos a aprovechar para mandar algunos saludos. Sergio, ¿puedes mandarle un saludito a mi mamá y a mi tío de 11 de marzo? De parte de Jackie, por favor, te escuchamos desde Buenos Aires, como siempre, presente los días miércoles. Aguanten los guardianes. Bueno, Jackie, un beso grande, gracias. Está mandado el saludo. Para Mayra Cortés también. Sergio, saludos, siempre escuchando la radio solita. Me gustaría que contés algo del manantial o del cementerio de Seville Pozo. Saludos a mis compas de enfermería de ATSA. Un saludo enorme. De paso, le mando un cariño enorme para una gran amiga mía también de la Escuela de Enfermería, no sé si de ATSA, pero bueno, a Teresita Careaga, a Tere, un beso grande para ella también, y a mi amigo Leo, un saludo para ellos. Saludos a su familia, que a veces nos escuchan también, especialmente para la mamá, ¿no? Así que un saludo grande para doña Dora. Saludos para el amigo Franco, que dice: Sergio, muy bueno a la radio, puedes pasar la historia de las trencitas, aguante de la noche de terror, dice. Bueno, saludos también para Facundo Coronel, que dice desde Buenos Aires presente, compartiendo el programa, muchísimas gracias. Viviana de la Rosa, que dice: me podés mandar un saludo. A ver, ahí está, saludos, soy Vivi de la Rosa, a mi prima Nadia, que está escuchando, a mi sobrina Emilce, para mi bebé Male y mi bebé Mirko, que están aquí escuchando conmigo, claro que sí. Un beso grande para vos y saludos, por supuesto, a todos los tuyos. ¿Sí, Vivi? Gracias por estar ahí con nosotros compartiendo el programa. Saludos para, Miriam Díaz, para Gabriela, para todos los que están compartiendo el programa en este momento a través del aire de la radio. ¿Sí? Para Jackie, que la saludé, ¿no? Jackie, sí, muy bien. Un beso grande para vos, linda. Gracias por estar ahí y por la buena onda. Los mensajes que van llegando también a través de los mensajes de texto, ¿no? Que dicen, la radio está buenísima, manda un saludo a Nino y a Esteban de La Calera, un saludo enorme. Sergio, ¿cuándo la noche de terror en vivo? Bueno, a ver, está a confirmar, por supuesto, pero creemos que es casi con seguridad. La noche de terror en vivo será la primera de este año, viernes 17 o sábado 18 de abril. Viernes 17 o sábado 18 de abril será la primera noche de terror en vivo en la sala San Miguel Arcángel, calle San Martín, esquina Monteagudo. Estamos esperando a que nos confirmen la sala, mejor dicho, a que nos confirmen cuál de esos 2 días, ¿sí? Así que bueno, esperemos tener la noticia ya para la semana próxima, pero seguramente será uno de esos 2 días. Repito, primera noche de terror en vivo, viernes 17 o sábado 18 de abril, sala San Miguel Arcángel, a partir de las 20:30 horas como siempre, por supuesto. Allí vamos a estar compartiendo la primera noche de terror en vivo del año, la cual espero que nos acompañen, porque además allí vamos a estar festejando los 16 años del programa, ¿sí? Así que a ver cuáles son los guardianes que nos acompañan en esa noche, los amigos de siempre, ojalá que se den cita y estén allí, que nos acompañen, ¿no? Bueno, más saludos que dicen: saludos, hermosa la radio, soy Gabriela Farías. Buenas noches, guardianes, soy José Delgado del barrio San Alberto, Tafí Viejo, fanático de los guardianes. Saludos a mis hermanos Nancy, Noelia, David, Martincito Reyes, a mi mamá Mabel Lazarte y a mis sobrinos Dalma y Mateo. Conta historia del Taficillo o la historia de Villalén. ¿Podrías dejar algunas historias grabadas, Sergio? Capo dice: aguanten los guardianes. Bueno, Sergio, escuchándote, están muy lindas las historias. Saludos a ustedes. Y para Alfredo, que te escucha en el trabajo, esto lo dice Norma, un saludo grande. Guardianes, la fosforera es por la ruta 157, pasando la entrada principal de Bellavista. Es acá cerquita, cerquita el lugar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la información. Yo
había escuchado el lugar, no sabía exactamente dónde era. Bueno, gracias. Buenas noches, gente linda de Los Guardianes, ¿cómo están? Soy Sebastián de 11 de marzo, aquí estoy firme como todos los miércoles, en la casa de mi mejor amiga Gaby, con otra amiga también escuchándolos. Son lo mejor, gracias por existir, un abrazo muy grande, los queremos, gracias, un saludo enorme para ustedes también. Guardián, muy bueno el programa y más las historias. Guardián, ¿hay alguna historia de los talleres de Tafí Viejo? Sí, hemos contado un par de historias, para repetirlas, por supuesto, tendría que buscarlas, ¿no? Pero hemos contado algo de eso, me acuerdo, ¿no? Guardianes, muy bueno el programa, saludos, somos de Alderete, familia Kempa, saludos a Sandra, mi mamá, un saludo enorme para todos. Guardianes, mi nombre es Saúl, del barrio San Fernando, muy bueno el programa, manden saludos a mis amigos Luis y José, que están escuchando el programa. Pasen algo del familiar. Guardián, soy Christopher de San Pablo, ¿cómo anda, amigo? Otro de nuestros oyentes de hace tanto tiempo, ¿no? Quiero decirte que la radio está buenísima y que las historias son fascinantes para escuchar. Quiero mandar un saludo a la Academia de San Pablo, La Fortinera, a Candela Montenegro y a su mamá, que las quiero mucho, y a la familia Liguera de Tucumán. Un abrazo enorme. Guardián, soy Paula, un beso grande. Sergio, muy bueno el programa. Saludos a Giselle y Joel, que están escuchando de Barrio San José. Saludos, hermanos, de que andes muy bien. Gracias. Sergio, soy Daniel de San Andrés. Quisiera mandar un beso grande a mi hija Anaí, que la semana pasada cumplió 15 añitos, dice, de parte de sus padres, Daniel y Miriam, sus hermanos Mari, Caro, Emi y de Iván, sus abuelos y tíos. Un beso grande y muchas felicidades. Amigo, ¿cómo estás? Como siempre escuchándote. Soy David Córdoba. ¿Cómo anda, querido amigo? Un abrazo enorme para usted. Saludo a los chicos del grupo de WhatsApp de Los Guardianes. Sergio, mi nombre es Rafael Soria. Saludos para mi señora Susana Bravo, mis hijos Marcos Soria, Joaquín, mi compadre Daniel, Daniel Arides, sí, y a mi cuñada preferida, Mari Bravo. Sergio, te deseo lo mejor para vos y tu familia. Felices Pascua, que Dios los bendiga a todos ustedes. Guardián, soy el Pompi del Manantial, estoy escuchando con mi novia Flor, mientras que jugamos un poco al ludo y se nos hizo una rutina escucharte. Muy buena la radio, saludos a la familia Castro, fiel oyente de la Noche de los Guardianes. Muchísimas gracias por estar ahí, a ustedes, gracias, y qué lindo escuchar las historias ahí compartiendo unos juegos de mesa, que es una costumbre que casi que se ha perdido, ¿no? Guardián, soy Mayra de Alderete, quería mandar un saludo a mi amor Pedro, que lo amo, la radio está de 1000. Sergio, muy buena la radio, podrías mandar un saludo a mi amiga Iri, a mi tía Susi y a mi amigo Alexis, un saludo para vos. Guardianes, muy buena la radio, soy Rafa y Andrea. Un saludo para Roxana, la chica que está muerta de miedo con sus historias, dice, de parte de Esteban. Me llamo Luis, pueden poner un tema de Charly García, Pasajera en Trance, muy bueno el programa. Guardián, soy Daniela de Alderetes, está muy buena la radio, pasa algo de La Llorona. Hola Sergio, soy pescador y fui en un par de oportunidades a este lugar de la Fosforera y también vimos cosas extrañas en esa zona, pero no nos quedamos, nos fuimos del lugar. Dicen que por allí hay muchos curanderos que hacen despachos. Puede ser, ¿sí? Puede ser, sí. Guardianes, pasen algo de enanos, dice, del duende. Saludos para Tommy y Abel de parte de Orellana, creo que dice. Sergio, ¿puedes mandarle un saludo a la familia Tejeda de parte de Mayra y aguanten Los Guardianes? El número para que envíen los mensajes de texto es el 155 95 17 45. La radio, muy buena. Mandarle un saludo a mi hermano Eric, mi vieja Mónica y mi papá Aldo, que escuchan, como siempre, saludos a tu familia. Esto lo dice Facundo Brandán, a quien le mando un saludo enorme. Gracias por estar allí. Así que, bueno, y a todos los que están escribiendo, a los amigos y a la gente que se toma el trabajo de mandar el mensaje de texto. Alguien que me pregunta nuevamente, ¿cuándo es la noche de terror en vivo? Bueno, a ver, a confirmar la semana próxima, pero sería o viernes 17 de abril o sábado 18. A partir de las 20:30 horas, Sala San Miguel Arcángel, San Martín esquina Monteagudo, primera noche de terror en vivo, donde vamos a festejar los 16 años del programa. Bueno, esta historia dice: ¿cómo está Sergio? Mi nombre es Fernando. Quiero contarte que
Bueno, escucho siempre el programa también. Y hace unos años, en realidad cuando tenía 18 años, por este momento tengo 40 años, me sucedió lo que voy a contarte. Vivía con mi familia en una casa que estaba hacia el fondo de una propiedad que tenía un terreno que tenía 50 metros de largo por casi 20 metros de ancho. Mi tía, bueno, ella nunca se casó y fue la única heredera de este terreno. Pero como ella era una mujer grande ya, tenía su departamentito en el centro, y mi familia, que por ese momento no tenía casa propia, bueno, recibió de mi tía este lugar, ¿no? Cosa que, por supuesto, mi familia agradeció y apreciamos siempre, pero pasaron un par de cosas allí en ese lugar y yo quiero contarte. Estuvo abandonado por mucho tiempo esta propiedad, una propiedad grande. La pequeña casita que tenía, que eran 2 habitaciones, una cocina, comedor, un pequeño lavadero, una galería y el baño, estaban hacia el fondo, casi sin terminar, cuando nosotros fuimos a vivir allí. Fue mi papá el que se encargó de terminar el revoque, de cerrarla y de limpiar la propiedad, por supuesto, porque imagínense, más de 10 años abandonada. Bueno, los pastos, todo lo que había crecido en el lugar era realmente era mucho, ¿no? Y bueno, este barrio por entonces, o este lugar en realidad, no estaba tan habitado, ¿no? Y había muchos baldíos que también estaban alrededor de esta propiedad. Pero había un par de familias que cuando mi papá comenzó a ir a limpiar, que iba solo, por supuesto, porque cuando yo no tenía escuela me iba con él, les decían que, bueno, que estaban contentos de que alguien vaya a vivir allí, porque había mucha gente que se metía. Con el tiempo se enteró de algunas otras cosas también. Pero llevábamos ya algún tiempo viviendo en ese lugar. Repito, yo tendría por ese momento 18 años, creo. Y una noche, bueno, en muchas oportunidades me quedé solo en la casita, porque mi papá a veces trabajaba de noche, mi mamá, bueno, ella a veces se quedaba a cuidar a mi abuelo, y yo soy hijo único, ¿no? En la oportunidad de la que les hablo, llegué a mi casa como a las 11 de la noche, estaba solo, y llegué cansado, realmente bastante cansado. Yo comí un sándwich y me fui directo a la cama, ¿sí? Prendí la tele, por ese momento no había más que Canal 10 o... Yo no recuerdo muy bien, pero me parece que Canal 10 y Canal 8, pero no teníamos cable, esas cosas, ¿no? Y recuerdo que me tiré a la cama y estaba tan cansado que a los pocos minutos ya me estaba durmiendo. Me acordé en ese momento que no había cerrado la puerta de ingreso a la casa, no a la propiedad, porque la puerta de ingreso a la propiedad estaba como 40 metros allá adelante. Así que me levanté y cerré la puerta de la casa y me fui de nuevo a la cama. Cerré la puerta, cerré las 2 puertas, una daba hacia el fondo y una, por supuesto, al frente, ¿no? Me quedé un rato en la cama y cuando me estaba durmiendo, bueno, me levanté para darme un baño, para aprovechar y bañarme y dormir más descansado. Y bueno, yo estaba bañándome y escuché un ruido cuando estaba dentro del baño que me llamó la atención. Fue como si algo hubiera caído. Entonces abrí la puerta del baño y saqué la cabeza para mirar. Dije, tal vez volvió mi papá o algo, ¿no? Es lo primero que se me vino a la cabeza, pero no vi a nadie. Y entonces dejé la puerta del baño abierta mientras me bañaba. En un momento sentí
muy claramente que alguien pasó corriendo por ese pequeño pasillito, ¿no?, donde estaba el baño, que estaba el baño y una de las piezas hacia el fondo, y pasó alguien corriendo. Yo recuerdo claramente que fue como si alguien descalzo hubiera pasado corriendo, porque se escucha ese sonido que ustedes seguramente se darán cuenta del cual les hablo, ¿no? Cuando alguien corre descalzo, los talones. Alguien pasó corriendo por la puerta del baño. Yo vi apenas una sombra, pero escuché muy claramente ese sonido. Me dio miedo, inmediatamente sentí miedo porque pensé que tal vez habían entrado a robar. Me puse el calzoncillo, me puse el pantalón largo, mojado como estaba, con un poco de miedo. Miré antes de salir del baño, prendí la luz del pasillo, me fui a la cocina y vi que la puerta estaba cerrada y la puerta del fondo también estaba cerrada. No había nadie dentro de casa. Pero en lo que estaba en el comedor, la puerta del baño se cerró. Un portazo. En ese momento dudaba si podría haber sido alguien o tal vez el viento, porque tenía un ventiluz que daba hacia el costado de la casa, ¿no? La cuestión es que me animé, estaban todas las luces prendidas de la casa, fui hasta el baño y con un poco de miedo abrí el baño, entré y terminé de bañarme. Cuando salí no sequé el baño ni nada, me fui directamente a la pieza, dejé todas las luces prendidas, incluso el televisor. Me sequé y me acosté. Y en un momento volví a escuchar que alguien pasó corriendo por ese pequeño pasillo que va, desde la puerta del fondo hacia, pasa por frente de la pieza, del baño, y llega hasta la pequeña cocina, comedor que teníamos allí, ¿no? Volví a escuchar que alguien pasó. Y me dio miedo. Sentí mucho miedo en ese momento. Yo había cerrado la puerta de la pieza. Pero me levanté y puse una silla, como trabando la puerta, para evitar que alguien entrara. La cuestión es que volví a la cama y por un momento no escuché nada más. Hasta que me quedé dormido. No me di cuenta en qué momento, pero me quedé dormido. Y luego me desperté porque sentía que me tiraban de la oreja. Cuando abrí los ojos, la luz de la habitación, la cual yo había dejado encendida, estaba apagada. Solo prendido el televisor con lluvia. Y yo sentí por unos segundos una mano muy fría que me tiraba de la oreja y luego del pelo. Entonces pegué un tirón, me senté en la cama, como soltándome, y me terminé de despertar recién en ese momento. Dudé por un instante si se trataba de un sueño o había sido algo real, pero tenía esa sensación en la oreja de esa mano fría muy claramente. Tenía miedo de levantarme a prender la luz, pero di un salto prácticamente de la cama y caí parado al lado de la puerta y prendí la luz. Junto a la cama habían como unas pisadas, como si alguien hubiera llegado hasta mi cama con los pies mojados y con tierra, es decir, medio barroso, no con barro, no exageradamente, pero sí manchado así. Y me quedé asustado, como si alguien descalzo hubiera entrado a mi habitación y hubiera dejado esas marcas. Estando aún parado al lado de la puerta, cuando prendí la luz, sentí otra vez que alguien pasó por el pasillo. Y ese sonido me producía ya mucho miedo para ese momento. La puerta estaba trabada por la
por la silla, pero aquello no había evitado que pase lo que me había sucedido. Y escuché unos murmullos. Escuché como si alguien hablara, solo, pero un murmullo así. No entendía lo que decía, pero sí lo escuchaba. Un sonido horrible. Me fui y me metí en la cama de nuevo. Cuando estaba en la cama, fue como cuando hay una baja de tensión y el foco se apagó. Se quemó. Porque hizo como una luz muy fuerte. Después de bajar la tensión y se quemó. Aún así quedó la tele prendida. Pero yo tenía mucho miedo para ese momento. Me acosté, me tapé y estaba allí en la cama, solo en la casa y muerto de miedo, con una propiedad inmensa. Y comencé a escuchar ese murmullo, muy despacio, pero debajo de la cama. Era como si alguien me hablara, pero yo no entendía lo que decía. Me asusté. Me encogí en la cama del miedo. Tenía miedo que alguien me agarrara de los pies, la habitación oscura. Y luego sentí que la cama se movió un poco. Sí, como si alguien intencionalmente lo hubiera hecho. Yo no sabía qué hacer y puse la almohada, que era una almohada grande, la almohada de mi papá, de mis padres en realidad, contra el respaldar de la cama, porque tenía como barrotes y tenía miedo que alguien metiera la mano por ahí, como ya me había pasado unos minutos antes. Puse la almohada y puse una colcha y me apoyé. Y en ese momento vi que alguien, exactamente la silueta de una mujer, cruzó delante del televisor como una sombra, pero cruzó delante del televisor y la vi claramente, a unos metros nada más de donde estaba yo, hacia uno de los rincones de la habitación donde había un pequeño roperito viejo, y la puerta del roperito se abrió y se cerró, y así como 3 o 4 veces sola. No sé cómo explicarles la sensación que yo tenía en ese momento, el miedo que sentí en ese momento. Otra vez vi como esa silueta cruzó por la habitación y se quedó esta vez del otro lado de la habitación, donde había una pequeña mesita de luz, la cual la arrastraba unos pocos centímetros y lo volví a hacer. En ese momento me acordé que mi mamá tenía sobre la cama colgado un crucifijo. Chiquito, pero lo tenía ahí, me acordé. Sin dudarlo me estiré y de un tirón lo saqué de la pared y lo apreté bien fuerte poniéndolo delante mío y comencé a rezar. Y en ese momento en el que yo comencé a rezar fue como si aquella aparición, esa sombra, esa silueta, de manera muy violenta y rápida, saliera de la habitación, porque yo rezaba en voz alta, y tiró la silla que trababa la puerta. Y la puerta se abrió ante mí. Yo me quedé asombrado, como si lo hubiera hecho una persona normal. Y me quedé rezando por un rato, mientras escuchaba que la puerta que daba hacia el frente se abría y se cerraba sola. Yo la había dejado con llave. Se abría, daba contra el marco de la puerta y se volvía a cerrar. Pegaba los portazos, ¿no? Hasta que en un momento, ya no, a las 4 de la mañana, recién a la casa. Y cuando entró, me llamó. Yo estaba despierto, asustado todavía,
desde la cocina me llamó. Me levanté con mucho miedo y me dijo, ¿qué es eso que hay en la tapia? Y cuando nos acercamos, yo salí para ver qué había en la tapia. La única, digamos, la propiedad tenía de un lado una tapia alta y del otro era una pared de canto pero bajita. En esa pared habían puesta varias velas encendidas. Y vi que el cebo corría por la pared, por supuesto hacia abajo, ¿no? Y yo le dije, papá, vení, vamos adentro, vamos adentro. Y le conté lo que me había pasado, le conté lo que había sucedido. Y cuando él entró al baño, que yo no lo había secado, el piso estaba lleno de pisadas como con barro, como si alguien no hubiera entrado. Con los pies con tierra y con el agua que había en el piso, bueno, quedaron allí marcadas las pisadas, ¿no? Esa noche mi papá se puso a rezar conmigo, nos acostamos a dormir juntos y al día siguiente él fue el primero en levantarse y fue hasta la tapia, y sobre la tapia, la bajita, esa tapia bajita, habían como varias velas ya consumidas completamente, totalmente consumidas, y había un mechón de cabellos casi quemado que estaba sujeto por unos, como si fueran hilos de alpillera. Eran lo que estaban sujetando eso, ¿no? Casi quemado del todo. No dimos cuenta, por supuesto, que se trataba de algún trabajo, de algún despacho o algo parecido. Que con el tiempo, les repito, no fue lo único que pasó, que se los voy a contar en otra oportunidad, pero en la zona allí, en los baldíos, en la zona de donde estaba esa propiedad, que hoy ha cambiado mucho, sucedieron muchas apariciones y hechos paranormales, los cuales en una oportunidad los comentamos con los pocos vecinos que habíamos en la zona, ¿no? Y por eso es que les digo que me voy a tomar el tiempo para volver a escribirles y contarles las otras historias que sucedieron y de las que tengo conocimiento y que pasaron incluso en mi casa, en otra oportunidad. Bueno, voy a mandar algunos saludos. Más, un abrazo enorme para el amigo, para Hernán, que me cuenta, relacionado con la historia que contamos hace un ratito, me parece, me cuenta que el 24 de diciembre a las 21 horas, en un árbol que está en calle Corrientes, esquina Paso, mi hermana y yo, siendo pequeños, vimos un bebé desnudo sentado arriba en una rama como a unos 25 metros de altura, que cuando íbamos pasando por ahí nos chitaba y nos saludaba. Bueno, un duende seguramente, ¿no? Guardián, un saludo para Sergio y José, que están fumando, dice, y tomando algo mientras te escuchan. Un abrazo enorme. Guardián, un saludo para ustedes, un excelente programa. ¿Cómo es? Ah, ahí está. Me comprometo a acompañarlos en la primera noche de terror en vivo. Estoy escuchando la radio, muy linda historia. Soy de Lules, nena. 24 de diciembre a las 21. Ah, bueno, me llegó el mensaje, Hernán, ¿eh? Guardián, soy Mari, está de 10 la radio, y tu voz es muy linda, dice. Bueno, muchísimas gracias. Guardián, soy Daniela Alderetes, está muy buena la radio, pasa algo de La Llorona. Bueno, la primera noche de terror en vivo, si Dios quiere, va a ser la noche del viernes 17 o sábado 18 de abril, lo confirmamos el miércoles que viene. Sala San Miguel Arcángel, a partir de las 20:30 horas, viernes 17 o sábado 18, y allí vamos a estar festejando los 16 años del programa, ¿eh? Claudio, escucho el programa desde hace bastante tiempo. Alguna vez un amigo mío te comentó, te mandó alguna historia, y bueno, hoy quiero ser yo quien haga su aporte. También quiero contarte que tengo 45 años, estoy casado desde hace algún tiempo con Liliana, que es con ella con quien atravesamos por esta historia que voy a contarte.
Cuando nos casamos, hace muchos años atrás, como creo yo, que como en muchos matrimonios en sus inicios, alquilamos una casita chica que estaba zona, bueno, me acuerdo bien el nombre del barrio, pero es en Barrio Sur, está más o menos en Avenida Independencia al 2700 aproximadamente, pero una de las calles que corta la Avenida Independencia, que es la Juan Manuel Terán. Me dice, bueno, Juan Terán, me pone J. Terán, me imagino que será esa, ¿no? Pero bueno, dice, nosotros vivimos allí poco tiempo, pero quiero contarte mi experiencia. La casa aquella era una casa no muy grande, que tenía solamente lo que sería la cocina y el comedor de material, y lo demás tenía adosada una casita de madera, es decir, una prefabricada, una casita machimbrada, muy bonita, muy linda, chica, eran 2 habitaciones, el baño y una pequeña salita, ¿no? Lo único que teníamos de material, repito, era la cocina y el comedor, que era una sola cosa, un solo ambiente. Pero para nosotros dos estábamos mucho más que cómodos, ¿no? Vivíamos en esa zona, yo trabajaba, en ese momento trabajaba en una embotelladora, es decir, me quedaba cerca el trabajo, ¿no? Me convenía mucho porque me quedaba cerca y yo solía ir en bicicleta a mi trabajo. Esta embotelladora, bueno, de una marca de gaseosas que todos conocen, que está ahí a la salida de la avenida, al final de la avenida Roca, en esa zona, que ya se hace la ruta 38, ¿no? En la entrada al barrio San Martín. Yo trabajaba ahí, entonces me quedaba más o menos cerca para ir en bicicleta y, bueno, era un ahorro para mí no tener que ir en colectivo como lo hacía antes. Yo solía vivir bueno, cuando era soltero, vivía en la zona de Villa Luján, bueno, y en algunos casos tenía que tomar 2 colectivos, ¿no? Nos casamos y nos cambiamos para ahí. Llegamos a esa casita un día viernes, lo habíamos planeado justamente para tener el fin de semana para poder acomodarnos. Ese fin de semana se nos pasó volando, acomodando las cosas que habíamos llevado, limpiando, ordenando el lugar, haciendo de esa casita, bueno, un lugar cómodo, lindo para estar, ¿no? Yo recuerdo que los 3 días, es decir, viernes, sábado y domingo, nos fuimos a dormir tarde, pero bueno, me fui a dormir como a las 3 de la mañana el día viernes, sobre todo ese día que habíamos hecho muchas cosas, ¿no? 3 de la mañana, repito, aproximadamente, no recuerdo muy bien el horario, pero un momento me desperté porque escuché un perrito, que, bueno, un cachorro que nosotros habíamos llevado, que lo escuché que ladraba de manera insistente, como asustado, ¿no? Porque cuando uno escucha a un perro sabe si ladra enojado, si está asustado, si cada uno conoce a sus animales. Pero primero, bueno, pensé en ese momento que recién llegábamos a la casa, tal vez, no sé, desconocía el lugar, pero me despertó, yo aproveché, me levanté, fui al baño a tomar un poco de agua, lo llamé, lo metí dentro de la casa en ese momento y me acosté de nuevo. Recuerdo que aproximadamente a la hora, aproximadamente de haberme acostado, lo escuché otra vez ladrar y entro a la casa y no tengo el sueño muy, muy pesado y me despertó otra vez. Pero esta vez me quedé prestando atención porque cuando iba a levantarme escuché un ruido en el pasillo. La casa tenía un pasillo por el costado que sería como un garage, pero algo más angosto todavía, ¿no? Y escuché como si hubiera pasado alguien silbando. El terreno que daba hacia el fondo de la casa estaba desocupado, era un terreno baldío. Yo pensé que tal vez la gente acostumbrada, que no vivía nadie allí, como por ese costado, lo que sería el garage,
no estaba cerrado, había acostumbrado a pasar por ahí, pensé, no sé, se me cruzó por la cabeza en ese momento. Pero después sentí como si alguien arrastrara algo en lo que sería el fondo, un pequeño fondo de nuestra casa que era no tenía siquiera contrapiso, sino que era de tierra. Apenas uno salía al fondo, era todo tierra. Yo me había encargado de limpiar aquello, de barrer. Y sentía como si alguien caminara por allí, arrastrando algo. Y el perrito que se desesperaba ladrando. Por un momento dudé y me quedé en la cama, pero después decidí levantarme y fui hasta la ventana que daba hacia el fondo de la casa, que es la ventana que estaba en la cocina, comedor que teníamos, que era la habitación de material, como les conté antes. Y no prendí la luz del fondo, me quedé mirando simplemente. Y en un momento vi como la silueta de una persona que cruzaba de un lado al otro del fondo. Entonces, sin dudarlo en ese momento, encendí la luz. Y fue como si aquella silueta, aquella persona que yo había visto, se transformara en una sombra, porque es exactamente eso lo que vi. Una sombra con la forma de una persona cruzando el patio. Y recuerdo muy claro que arrastraba una cadena. La cadena podía verla claramente. Iba desde el piso hasta sus manos, que eran, como ya les dije antes, como una sombra. Esa visión duró apenas unos segundos, porque es como que se perdió entre unos ligustros que habían al costado de la casa dividiendo la propiedad. Y yo vi como los ligustros se movieron como si alguien hubiera entrado allí. Dejé la luz prendida en ese momento y el perrito que me había seguido ladraba de una manera incesante. Yo lo hice callar, lo reté un par de veces y lo escuché llorar. Lo escuché, estaba al lado mío y el perrito pobre lloraba como asustado, ¿no? Me quedé mirando por un instante y no vi nada más. Y me volví a la cama, pensando en aquello que podría haber sido, ¿no? No soy una persona de las que se sugestionan rápidamente, pero me quedé pensando. La cuestión es que, bueno, pasó toda esa noche, no volví a escuchar nada, me dormí. El día sábado otra vez nos quedamos, trabajando en la casa, acomodando todas las cajas que habíamos llevado con ropa, con nuestras cosas, ¿no? Pero sí, en un momento salí al fondo y me llamó la atención porque ese piso de tierra que yo había barrido estaba como, tenía tierra levantada y era de esa cadena que yo había visto que arrastraban, claramente. Cuando me acerqué hasta los ligustros, a donde había visto que desapareció esa silueta, esa sombra o lo que fuera, los ligustros en esa zona estaban como quemados. ¿Sí? Ustedes imagínense, cuando uno hace fuego debajo de una planta, que las hojas se amortiguan, quedan marrones, quedan blanditas, así. Bueno, en ese estado estaban. Y me llamó la atención, por supuesto, pero no le dije nada a mi esposa en ese momento. Yo me puse a acomodar un poquito más el fondo, limpiarlo de la mitad del fondo hacia atrás. Los pastos estaban, relativamente altos. Había una sola planta en la propiedad, que era una planta de mandarinas, bastante coposa la planta. Y bueno, yo me quedé cortando un poco los pastos, acomodando. Habían unos ladrillos, unas cosas en el fondo que me puse a acomodar. Y sí me llamó la atención en un momento una chapa en el piso, que cuando quise levantarla me di con que era un pozo. Bueno, pensé normalmente que se trataba de uno de los pozos, de esos pozos ciegos que uno hace
para cuando no hay cloacas en la propiedad, ¿sí? Y entonces decidí dejar la chapa ahí y cortar los pastos alrededor. ¿Mm? Después le comenté a mi mujer para que no, bueno, por miedo a que pudiera, haciendo alguna actividad, algo limpiando, qué sé yo, pudiera pisar aquella chapa y caer en ese pozo, ¿no? Había pensado en rellenarlo después, qué sé yo. Nos fuimos a comer al mediodía, terminamos de limpiar la casa, acomodar las cosas. Y a la noche otra vez nos acostamos, esta vez un poco más temprano, como a las 12 de la noche, 2:30, nos acostamos ya cansados, ¿no? Mi esposa se acostó, se durmió, yo me fui a bañar. Cuando salí del baño, me puse un pantalón corto y una remera y me fui a acostar con la radio prendida. Y en un momento comencé a escuchar un ruido, como a las, no sé, 20 minutos de haberme acostado aproximadamente, comencé a escuchar un ruido, como una conversación. Entonces bajé el volumen de la radio, estaba escuchando, bueno, un programa, en ese momento un locutor hablaba, entonces pensé que me podría haber confundido, bajé el volumen completamente y escuchaba como una conversación, un balbuceo en realidad. Presté atención por un rato y otra vez sentía que el perrito que nosotros teníamos lloraba como asustado y rasguñaba la puerta para entrar, la puerta que da hacia el fondo. Me levanté con cuidado de no despertar a mi esposa, me fui hasta la cocina, la puerta del fondo, miré antes por la ventana y lentamente abrí un poquito la puerta que da al fondo, sin prenderle la luz, y el perrito entró asustado, cerré inmediatamente. Y vi a dos personas que caminaban, es decir, caminaban de rodillas. Desde la mitad del fondo hacia la parte de atrás. Las vi porque la luz de la pieza que estaba encendida, una pieza que en ese momento nosotros habíamos ocupado para guardar, teníamos la tabla de planchar y esas cosas, daba hacia el fondo esa ventana y la luz esa estaba encendida. Entonces con esa pequeña vislumbre vi a dos personas que caminaban iban como en rodillas, como cuando uno hace una promesa y entra, exactamente de esa manera. Y me asusté, me llamó la atención. En un momento me quedé mirando y vi que, como si se hubieran puesto de costado, ya no las veía claramente, sino que definía solamente su silueta. Vi que llevaban una vela encendida en la mano. Y se quedaron hacia la zona del fondo donde yo había visto aquel pozo, ¿no? Y ahí era como, por momentos, como si la perdiera de vista, porque se quedaron quietas y yo la confundía entonces con la misma oscuridad de la noche. Se confundían, pero por completo, una oscuridad tremenda en la parte de atrás, y lo único que podía ver era la luz de la vela, ¿no? Lo único, no veía ni siquiera las siluetas, no veía nada, ya veía solamente oscuridad en ese lugar. Bueno, me quedé tratando de divisar, traté de mirar, y por un momento me ganó la curiosidad. Vi que se apagaron las velas y yo decidí prender la luz que daba hacia el fondo. Prendí la luz, salí caminando lentamente, prestando atención a todo, y me asustó de repente algo como un ave que voló desde la planta de mandarina que les cuento, y bueno, con el ruido de la sala o lo que fuera, me asustó un poco, ¿no? Bueno, me fui caminando despacio hasta el lugar donde había visto que estaban estas personas, estas mujeres, y me acerqué y allí estaba aquel pozo que les conté antes, ¿no? Ese pozo ciego que calculo yo que puede haber sido de algún baño, me parece, ¿no?
justo antes del pozo, había un hueso que para mí no era bueno, no lo había visto anteriormente ahí, no era muy grande, pero sobre ese hueso estaba el cebo y un pedacito chiquito que había quedado de la vela. Se me cruzaron muchas cosas en ese momento por la cabeza, pero sentí, cuando iba a darme vuelta para volver a la casa, sentí como si desde dentro del pozo rasguñaran esa chapa. Me llamó la atención en ese momento. Antes jamás había pasado por una situación paranormal y en ese momento no sé si sentí miedo exactamente o será que el ruido me sorprendió, pero me quedé inmóvil por un instante. No sabía qué hacer. Tuve la intención en ese momento de sacar la chapa para mirar dentro del pozo, pero no lo hice. Me di vuelta y cuando comencé a caminar, 2 o 3 pasos aproximadamente, sentí que la chapa se movía, se corría o la sacaban. Y cuando me di vuelta, vi que el pozo estaba completamente destapado y algo que me sorprendió de sobremanera. Salía de ese pozo una tenue luz, apenas perceptible, pero de un color violeta. Yo había entrado en una parálisis ya de miedo, porque no comprendía cómo aquello podía estar sucediendo. Cuando me di vuelta para seguir caminando, vi aquellas 2, y ahora sí las vi bien, mujeres, arrodilladas delante de mí como a unos 2 metros aproximadamente. Estaban con ropas oscuras y recuerdo que muy claramente que un tul les cubría la cabeza, la cara. Aún así, yo veía su rostro, no definido, pero lo veía porque era de un blanco pálido, sin vida. Me asusté mucho, no supe qué hacer en ese momento. Esas mujeres era como si repitiesen alguna oración, algún conjuro, no lo sé, porque no les entendía bien. Pero la manera de hacerlo, yo sabía que se trataba de algún conjuro, de alguna oración. Seguramente alguna oración oscura. Y no supe qué hacer. Todo esto duró tal vez 1 minuto o 2, no más que eso. Que como ustedes sabrán, en esos casos se hace eterno. Yo me quedé mirándolas porque me sorprendieron. Y cuando reaccioné y caminé hacia el otro lado de la planta de mandarina que había allí en el fondo, para pasar por el costado de estas mujeres, cuando comencé a caminar, sentí alguien o algo que me tocó la pierna a la altura de la pantorrilla. Yo me di vuelta y en el piso había un hombre que estaba como acostado en el piso, boca arriba, a mis pies. Un hombre completamente desnudo. Igual que aquellas mujeres, con un color pálido en su piel. Y me asusté muchísimo. Yo intenté caminar, hice un paso y era como si, sin tocarme, me estuvieran sujetando una de las piernas porque caí al piso, me acuerdo. Cuando caí al piso, toqué con mis manos una piedra, un acto reflejo de miedo, no lo sé. Comencé a tirarle con las piedras que estaban cerca mío, había unos ladrillos. Y algunos de ellos caían al pozo. Yo recuerdo que era un sonido como si
cada vez que yo tiraba una piedra era como un lamento. Aquellas dos mujeres que yo había visto arrodilladas las perdí de vista. Y cuando me di cuenta, algo se movía en el piso y fue como si desde el pozo hubiera salido una... Yo vi algo así como una víbora grande que desde los pies metió adentro de nuevo a esa persona. Continuaba aquella vislumbre violeta, ¿no? En el pozo. Y comencé a gritar, que es lo primero que me salió. Comencé a gritar asustado, y me pude levantar. Aquello me ayudó a reaccionar, liberarme de la tensión, del miedo, gritando. Me ayudó a reaccionar y me levanté y corrí hacia la casa. La puerta había dejado yo la puerta abierta, por supuesto, pero se había cerrado y la abrí la choqué con el hombro y la abrí a la puerta, y mi mujer desesperada adentro que me gritaba qué pasaba. Yo les dije, prendí todas las luces de la casa en ese momento, trabé la puerta del fondo y nos quedamos adentro. Mi esposa, ella había sido catequista, bueno, antes de casarse conmigo, y se puso a rezar. Nos quedamos dentro de la casa, iluminamos una imagen que ella tenía de la Virgen del Rosario y nos pusimos a rezar hasta que aclaró, hasta que amaneció. Yo le conté allí con detalles lo que me había sucedido, le conté lo que había pasado. Una vez que amaneció, ya del todo, cerca de las 8 de la mañana, 9 de la mañana, que para esa hora por supuesto ya está muy clarito ya, decidí hasta el fondo y a mirar aquel pozo. Mi esposa me acompañó, sin miedo porque por supuesto era de día, pero vimos sí delante del pozo otra vez el cebo de aquellas velas sobre un hueso que yo recuerdo muy bien, y ustedes seguramente sabrán cuál es el hueso cuando se los diga, que es el hueso con el que se juega la taba. Con ese hueso, bueno, allí sobre eso habían puesto las velas y estaba cubierta de cebo. Cuando retiré la chapa, el pasto en los costaditos, en los bordes de aquel pozo, que tendría tal vez 1,5 metros, tal vez de diámetro, no más de eso, menos tal vez, estoy exagerando un poco quizás. Todos los pastos a su costado estaban completamente quemados. Dentro, en lo que podíamos ver, habían basura, restos de algunas cosas. Y yo vi algo que me llamó la atención. Vi una madera lustrada que me llamó la atención. Bueno, yo salí en ese momento, nos volvimos hasta la casa, yo busqué una linterna, no tenía linterna, salí a buscar hasta que conseguí una, y aproximadamente a las 10 de la mañana volví hasta al pozo, e iluminé dentro, en realidad el pozo estaba iluminado por la luz del día, pero solamente interfería una planta del lote de al lado, que hacía un poco de sombra y no me permitía ver con claridad el fondo del pozo, que tendría unos, no sé, 4 metros aproximadamente, pero con la linterna pude ver bien. Esa madera que a mí me había llamado la atención, lustrada, era claramente la parte de un cajón de muertos. Y yo veía, sorprendido, no solo la madera, sino como ese tul que llevan los cajones. Y me asusté mucho cuando vi aquello. Con un gancho de hierro que apenas llegaba hasta allí, traté de engancharlo para saber si era solamente una parte o había allí un cajón para hacer la denuncia. Y recuerdo, pero claramente, que cuando pude enganchar aquella parte del cajón sentí como un tirón desde adentro y el gancho quedó dentro. Y yo no quise saber más nada con respecto a eso. Todas aquellas ilusiones que teníamos al llegar a casa se habían desvanecido. Decidimos irnos de allí.
cuando estábamos fuera de la casa, sacando alguna de las cosas, habíamos llamado a nuestros familiares, yo llamé a mi hermano, y bueno, y mi esposa llamó a su padre, es decir, a mi suegro, para que nos llevaran a camioneta algunas cosas. El señor, el vecino del frente, se cruzó a preguntarnos que por qué nos íbamos, qué había pasado. Y yo me tomé el tiempo de contarle lo que había sucedido y de decirle lo que me acababa de pasar en ese pozo, en ese lugar. Y este señor me contó que esa casa había estado desocupada aproximadamente unos 6 o 7 años por una pelea que hubo entre los familiares, porque antes allí vivía un matrimonio muy viejito solo, que solamente habían tenido un hijo que habían adoptado, al que él conocía desde, bueno, vivió siempre en el barrio, pero ese joven se había ido a trabajar en la provincia de Córdoba y estos viejitos habían quedado solos hasta el día en el que habían muerto. Este hombre murió primero y ella murió 2 años después. Pero esta mujer era una mujer que hacía trabajos. Y allí en el barrio lo sabían todos, por supuesto, ¿no? Era una mujer muy viejita que caminaba muy lenta, pero según decían, una mujer que tenía mucho poder en sus trabajos, ¿no? Los vecinos, los que vivían allí en esa zona, en ese barrio que les cuento, aseguraban que en muchas oportunidades habían visto como caminos de velas encendidas en la propiedad, que la familia que vivió al lado de esa casa durante un tiempo aseguraba que en sus casas también pasaban cosas extrañas, sobrenaturales. Se mudaron también porque tenían una nenita de unos 5 años que aseguraba que por las noches una mujer entraba a su pieza y se quedaba bajo la cama, se escondía cuando ellos entraban a la habitación. Y en muchas oportunidades ellos encontraron a esta nenita despierta, llorando, porque decía que esta señora le tiraba del pelo, hasta que la mamá, en una de las noches que se quedó a dormir con ella, fue testigo de la aparición de una mujer dentro de la habitación. Lo extraño, según relataba esta misma mujer, es que esta mujer no tenía rostro. Bueno, y aquello los llevó un tiempo después a cambiarse, a mudarse del lugar por miedo a lo que pudiera sucederle a su hija. Eso nos contó este señor del frente. Y nos dijo también que 7 u 8 años atrás aquella mujer había fallecido, la habían velado en el lugar, los pocos familiares que tenían acá en la provincia de Tucumán, y que ellos nunca se enteraron cuándo llevaron a la mujer, es decir, cuándo llevaron al cajón al cementerio, nunca se enteraron, nunca supieron, y que desde entonces aquella casa estaba desocupada, vacía, visitada solamente por 2 personas que, bueno, pertenecían, no eran familiares directos de esta mujer, que eran quienes habían puesto en alquiler aquella casa. Nos fuimos de aquel lugar, nosotros nos fuimos de aquella casa que marcó para mí la primera experiencia relacionada con lo paranormal. Y un tiempo después, contando estas historias, escuché también de otras personas a las que le tocó pasar por situaciones parecidas a la mía. Hoy, gracias a Dios, vivimos en una casa donde no nos ocurre absolutamente nada, mucho más cerca de Dios también. Y damos gracias por eso, pero aquello nos quedó marcado, y particularmente a mí, me quedó marcado para siempre, ¿sí?, como una prueba de que el mal también existe. Gente de Aguascalientes ha vivido momentos de indescriptible terror. Tal es el caso de la siguiente narración, en la que se vieron involucrados un grupo de jóvenes estudiantes universitarios. La historia que usted escuchará está basada en hechos verdaderos. Duerman ya. Él está por venir.
está por llegar. Los muertos están vivos. Oscar, Fernando, Luis, Alain, Israel y Pablo toman unos días de descanso en una aislada y vieja casa situada entre el Honda y Pinos, Zacatecas. Solo hay un vigilante que cuida la propiedad. Por la noche, el grupo de amigos enciende una fogata. A lo lejos, ven otra. Extrañamente, la flama de aquella fogata permanecía fija, no se movía con el viento. No le prestamos mayor atención y como alrededor de las 11 y media, nos fuimos a dormir. Al poco tiempo, una voz tenebrosa nos despierta. Es Luis. Su cuerpo se agita intensamente y habla con una voz que no es la suya. Alain trata de calmarlo. ¿Qué te pasa? Es arrojado violentamente. Luis, con aquella voz, ordena. Duerman ya. Luis se estremece nuevamente. Habla con su voz habitual. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi cuerpo? ¡Chavos! ¿Dónde están? Él se estremeció de nuevo y otra vez habló con aquella voz espantosa. Duerman. Él está por venir. Está por llegar. Fernando le gritó: en el nombre de Dios, dinos quién eres. Él pronunció un nombre extraño, difícil de entender, y comenzó a moverse violentamente, y nos salimos del cuarto en busca de un crucifijo. En eso Luis salió y fue a recargarse a una pared, mirando aquel punto donde habíamos visto aquel extraño fuego. Los muchachos regresan con el crucifijo. Lo acercan a Luis. Él lo rechaza con una mezcla de furia y miedo. Tratan de controlarlo. Israel lo abofetea para hacerlo reaccionar. Luis pierde el sentido. Al día siguiente decidimos irnos de ahí. Luis no recordaba nada. El vigilante nos contó que un enorme perro negro aparecía por el lugar y haciendo que los pocos habitantes del rumbo se espantaran. Varias veces le habían disparado matándolo y volvía a levantarse. Mucho tiempo después, aquel grupo escuchó el testimonio de un hombre que relataba cómo un hermano suyo fue atacado violentamente por un perro negro cerca de ese lugar y había escuchado una voz tenebrosa. El muchacho enloqueció y murió finalmente. Todavía hoy, al reunirnos mis amigos y yo, los que vivimos esa escalofriante experiencia, tratamos de explicarnos qué clase de ser es el que habita ese lugar. Para la gente que vive ahí, no hay duda alguna, es el mismo diablo. Radio Universal, viviendo el Día de Muertos. Y seguramente habrá mucha gente que se queda pensando sobre la veracidad de estas historias. Y yo les digo que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio, sientas que no estás solo. ¿Y por qué no?
Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.